Decir adiós por Astrid Ortiz. Narración Kelly de A Buen Puerto. Capítulo 28. El talón de Aquiles. Un mes después. ¿Vas a estar el resto de tu vida sin hablarme? Luego de media hora tocando a la puerta de su hermano, Elisa se había sentado en el suelo a la espera de que Neil abriera la misma y le permitiera entrar. «Neil, abre la puerta. ¿Qué demonios te ocurre?» Aunque era la 1 de la tarde, Neil continuaba tirado sobre la cama que continuaba sin arreglar, y pasado un mes desde que hubiera regresado a la mansión Ligan, no estaba dispuesto a vestirse ni a hablar con nadie. «Si gustas podemos traerte el carrito de postres», oyó decir en tono de broma a su hermana, quien no cesaba en su empeño de hacerlo hablar, de una vez y por todas, sobre los pasados 3 meses de su vida, reconociendo que a pesar de lo mucho que había disfrutado sus maldades y del inmenso amor que comenzaba a sentir por su alma errante, había extrañado mucho a su hermano, y no era sino hasta ahora que se había dado cuenta de cuán importante era Neil para ella. Continuó dando golpes en la puerta hasta que Neil abrió, y cuando Elisa vio el semblante gris y apagado de su hermano, se arrepintió de haberlo molestado por lo que dijo. «Discúlpame, hermanito, solo estaba aburrida y quería ver si tú...» ¡Plaf! Sucedió tan de repente que Elisa no podía asimilar lo que había pasado, hasta que sintió el ardor de la sangre bajar de su nariz. El impacto de la cachetada había sido tan fuerte que tuvo el resultado de un culatazo, mas Neil permaneció inmutable, mientras ella se limpiaba el rostro con una mano. Ya una vez alguien me había lanzado un escupitajo, pero esto... Su ensangrentado rostro ahora estaba bañado en lágrimas. No se puede esperar algo así de un hermano. «Ah, no». Neil se cruzó de brazos indiferente al dolor físico de ella. ¿Y qué se puede esperar de una hermana que intenta matar a 2 jovencitas solo por envidia? La agarró por los cabellos diciendo: «Deberías agradecer que no te haya matado, pues ganas no me faltan para hacerlo». Elisa comenzó a temblar, pues nunca antes había visto a Neil tan furioso con ella, y se aventuró a preguntar: «¿Tanto amas a Candy?». Pero en lugar de calmar los ánimos de su hermano, éste solo acrecentó su ira. «Estúpida, no todos somos como tú, que vives, comes y sueñas con Candy, pues no tienes nada más que hacer y con qué llenar tu vida. Estoy hablando de Susana Marlowe. ¿Qué pretendías al haberla sacado de su casa y separarla de Terry?». Ella llevó las manos a su cabello con tal de soltarse, pero él era mucho más fuerte, por lo que no pudo hacerlo. «¡Me estás lastimando!», gritó llorando. «¿Y eso qué?», preguntó él con indiferencia. «¿Qué harás ahora? ¿Llamar a mamá o papá para darles la queja? ¿No eras tú quien insistía en que abriera la puerta para hablar contigo? Pues aquí estoy, hablando según mis términos». Apretó sus manos sobre el cabello rojizo. «Ya dime de una buena vez que quisiste hacerle daño a Susana antes que se me agote la paciencia». Su hermana la miró con furia. «Yo solo quería alejarla de Terry, pero ¿por qué te importa tanto esa inválida oportunista?». «Plaf». Esta vez Elisa no pudo controlar más su apacible llanto. Haciendo a un lado su orgullo, comenzó a llorar una vez más de miedo y de dolor, y sus lágrimas descendieron a su vestido, bañándolo de sangre. Se llevó las manos al rostro, pues nunca antes se había sentido tan despreciada por su hermano, y la sensación no era para nada agradable. Al contrario, se sentía sola y vacía, al igual que en los pasados 3 meses, cuando no tenía nadie en quien confiar sus fechorías, razón por la cual había abierto un poco su corazón a alma errante. Iba a salir corriendo a lavarse el rostro cuando Neil la tomó del brazo y le dijo, con lágrimas en los ojos: «Susana es la mujer que amo, Elisa, no como a Candy, pues eso fue solo una ilusión de niño mimado. Pero Susana y yo nos enamoramos y aunque prácticamente la arrojé de vuelta a los brazos de Terry, ella es la mujer de mi vida y la única la que siempre amaré, pero no creo que conozcas ese sentimiento». Sosteniendo la cerradura de la puerta para tirarla y volver a encerrarse en el dormitorio, añadió: «Tú solo te amas a ti misma y no me queda otro remedio que odiarte». «No digas eso, Neil», gritó Elisa a todo pulmón. Entonces tuvo que enfrentar una triste realidad. Si ella quería ganar nuevamente la confianza de su hermano, tenía que componer un poco las cosas. Colocando una mano sobre el hombro de Neil, le dijo: «Aguarda un momento. Voy a traer algo que leí hoy y que había ocultado a propósito.
pues jamás pensé que sería de tanto interés para ti. Luego que lo veas, prometo que no volveré a molestarte. Otra más de tus sucias trampas, Elisa. Pero ella había salido a toda prisa por el corredor en busca del artículo que sería la salvación de Neil, como también su perdición, pero debía correr el riesgo de hacerlo. En su pasada lucha por vencer a quienes creía sus enemigos, Elisa había perdido a su hermano, infligiéndole más daño que a Candy o a Susana juntas, y con lágrimas en los ojos finalmente aceptó su gran verdad en la vida. Neil era lo más valioso y preciado que ella tenía, más que su padre casi ausente y que su vanidosa madre, e incluso más que la herencia que había perdido por su insensatez. Su hermano, sin haber sido un mal hombre, había aceptado participar de todas sus intrigas, solo para verla feliz y pasar más tiempo juntos y en familia, y era su deber corresponder a él por todas las obras, buenas o malas, que él se dispusiera a hacer por amor a su hermana. Regresando con el artículo, suspiró de alivio al ver que Neil continuaba de pie en el marco de la puerta, hasta que éste se hizo a un lado, dejándola entrar a la habitación. Sin rodeos, ella le hizo entrega del diario y en cuanto Neil leyó los titulares, buscó la fecha de publicación del artículo. «Es de hoy», dijo con voz queda, y sin nada más que decir, abrió el ropero de golpe y sacó el primer traje que encontró. «Sabía que lo harías», comentó Elisa. Neil contempló a su hermana y salió corriendo del dormitorio. «¿A dónde vas?», preguntó ella. Iba a buscarlo cuando él volvió con una toalla húmeda en la mano y aplicó la misma en la ensangrentada nariz de ella. Como un simple acto de bondad, como lo había sido mostrar el artículo de un diario, había transformado a Neil de esa manera. Comenzó a llorar una vez más y esta vez Neil la apretó contra su pecho, y a pesar de la violencia de los pasados minutos, sintió que la amaba más que nunca. «Lo siento mucho, Elisa», dijo entre sollozos, acariciando los cabellos que él mismo había revuelto en el altercado. «En verdad, lo siento tanto». «Creo que me lo merecía», aceptó ella mientras continuaba abrazando a su hermano. Entonces se apartó y dijo: «Solo tienes hasta mañana, Neil. Anda, ve y encuentra lo que has estado buscando». Y sin decir más, lo dejó a solas para que pudiera vestirse. Su vestido se había manchado y su cabello estaba despeinado, pero ahora marchaba a su cuarto con una hermosa sonrisa enmarcando su rostro. Por primera vez había hecho lo correcto. «¡Qué bien se siente hacer el bien!», exclamó con redundancia. Al día siguiente, en Nueva York, una repentina ceremonia estaba a punto de comenzar, y tal y como Terry había acordado con Susana, la misma se llevaría a cabo lo más rápido posible, y solo las familias de ambos habrían de presenciar el enlace. Aún no comprendía cómo había llegado a esta situación, solo recordaba que estaba durmiendo por última vez en su departamento, y a la mañana siguiente estaba completamente desnudo, y a su lado Susana Marlowe se agitaba bajo las sábanas. «Creo que me confundiste con Candy», había reprochado ella. Ahora estaba pagando las consecuencias de aquella noche, pero por nada del mundo permitiría que su hijo por nacer no tuviera su apellido. Después de todo, él había quedado marcado para siempre como el hijo ilegítimo del señor Richard Granchester, y no soportaba la idea de causar el mismo sufrimiento a un hijo suyo. Ningún otro Granchester recibiría el estigma de ser un hijo nacido fuera del matrimonio, al menos no por parte de él. Al llegar a la iglesia, Russell lo esperaba al pie de las escaleras. «Llega justo a tiempo, señor Terry». «Eres mi padrino de boda, Russell», recordó el actor. «¿No crees que ya es hora de que me trates de tú?» En virtud de las circunstancias, Russell se dio por vencido. «De acuerdo, Terry, pero solo por eso, porque soy el padrino de la boda». Entonces vio algo que capturó su atención. «Creo que debes deshacerte de ese anillo». «El aro de matrimonio. ¿Por qué?». Al ver la confusión en los ojos de Russell, supo de qué se trataba. Alargando su mano para hacer más fácil el desprendimiento, removió el anillo blanco y dorado de su dedo anular. No lo tiraría a la basura, no, pero ahora debía cumplir con otras responsabilidades. «Lo lamento, Candy», dijo en su interior. «Si tan solo supiera dónde estás». Los dos amigos entraron a la iglesia y al hacerlo, Richard saludó a ambos jóvenes desde el banco donde él y sus niños estaban sentados. Terry sonrió al recordar los breves momentos que compartió con sus medios hermanos antes de volver a Nueva York.
y sintió que por primera vez había realizado un gran avance con ellos, tal vez gracias a la intervención de su padre, y aunque su esposa cara de cerdo nunca viera con buenos ojos al hijo mayor del duque, lo único que importaba a Terry era llevarse bien con los niños, algo que al fin estaba logrando. Varios bancos más adelante, Eleanor Baker miraba consternada a su hijo ante el gran paso que éste estaba a punto de tomar, y aunque por experiencia comprendía las razones por las cuales él se había mostrado firme en llevar a cabo el enlace, sabía que su hijo jamás sería feliz junto a Susana. No pudo evitar mirar hacia atrás, y su mirada se encontró con los inquisitivos ojos de Richard, quien mostró una sonrisa como pocas, y ella bajó la cabeza ocultando el rubor en su rostro. Este era el carismático y desenfadado Richard que había conocido y de quien ella se había enamorado. Debido a que Susana no tenía amigas, la señora Marlowe fungiría como madrina del enlace, aunque no le agradaba para nada la idea de que Susie y Terry adelantaran la boda, pues de antemano ya sabía, gracias a la señorita Lisa, que él y la desvergonzada enfermera de Chicago habían estado juntos en Inglaterra. Al menos tenía el consuelo de que el joven británico era, después de todo, un hombre de palabra, dispuesto a cumplir cabalmente su responsabilidad, y por ello tomó la decisión de no contar nada a su hija acerca de la confidencia que había hecho Elisa sobre la carta que había enviado Candy pidiendo a Terry que se reuniera con ella en Londres. De todas maneras, no estaba contenta con el giro que había tomado la relación de Susie con el actor, pues hasta una ciega se habría dado cuenta de que Terry no amaba a su hija, y ahora resultaba que la había embarazado, haciendo que la madre de Susana se enfadara con él, aunque no tanto como con su propia hija, a quien desconocía por completo. ¿Dónde habían quedado los buenos valores que siempre le había enseñado? Aunque al fin ésta realizará su sueño de convertirse en la señora Granchester, las vías que había tomado para concretar su matrimonio habían sido extremas y por demás vergonzosas. Y ya que Susana no hablaba mucho sobre el particular, a su madre le constaba que la chica se sentía culpable por haberse entregado a los deseos de la carne, pues a partir del momento en que dio a conocer su estado de gravidez, se había mostrado más introvertida de lo usual y en ocasiones se le veía tan agobiada que quien no conociera sus sentimientos por Terry hubiera jurado que no lo quería del todo. El sacerdote a cargo de la ceremonia, el padre Wilson, tomó su lugar en el altar. Debido a la urgencia con la que se estaría llevando a cabo la unión matrimonial, no había flores ni decoración costosa, solo el escaso número de invitados. No era la primera vez que el padre Wilson oficiaba un casamiento relámpago, aunque por lo general los contrayentes lucían muy enamorados, contrario al actor que ahora esperaba impaciente al pie del altar, quien no dejaba de secarse el sudor de la frente. Un hombre que se casa enamorado no muestra tanta ansiedad, pensó. Al ver el padre Wilson en el altar, Terry sacó nuevamente el pañuelo de su pantalón y removió el sudor de sus sienes. Por segunda vez en su vida habría de resignarse a estar el resto de la misma con Susana, pues en esta ocasión una nueva vida estaba de por medio, y la criatura era inocente del error cometido por sus futuros padres, por lo que el niño no tenía por qué pagar las consecuencias. Pero ya era tarde para recriminarse, aunque no dejaba de sentirse culpable por haber cometido la estupidez de acostarse con Susana, máxime cuando se trataba de un error. ¿Cómo pudo haber sucumbido ante las caricias de la actriz cuando sabía perfectamente que su cuerpo solo podía pertenecer a Tarzán Pecosa, a quien había jurado proteger y serle fiel el resto de su vida, aún sin haberse casado con ella de verdad? Oh, Candy, se dijo, mientras aflojaba el nudo de la corbata, pues sentía que se asfixiaba, y con esto recordó aún más la belleza de su esposa del alma mientras le anudaba la corbata antes de sus cenas con Von Haller, entre otras ocasiones especiales. Agitó la cabeza de un lado a otro para apartar la imagen de la rubia de su mente. Aún no entiendo por qué huiste, pecosa, escurridiza, pensó con humor y tristeza a la vez. De repente todos se pusieron de pie al ver llegar a Susana. Terry reconoció lo mucho que ésta había cambiado gracias a la nueva pierna que había adquirido. Más segura y confiada, la chica de largos cabellos caminaba a pasos agigantados, orgullosa de caminar sin tropiezos rumbo al altar, y ante la falta de una figura paternal que la entregara, su futura esposa capturaba miradas a su paso, provocando admiración en los presentes, aunque a Terry le daba la impresión de que caminaba demasiado rápido. ¿No se supone que esté disfrutando el momento?, se preguntó.
Entonces pensó en el sinnúmero de veces que ella había podido concretar el casamiento cuanto antes, y dedujo que los deseos de Susana en casarse eran tan grandes que no podía esperar un minuto más para hacerlo. Susana se unió a él en el altar. Contrario a lo que había esperado de ella, su novia no llevaba un atuendo de falda amplia ni costosos encajes como una vez hubiera comentado, sino un discreto vestido de manga corta que más bien era apropiado para una pasadía en el parque, y no llevaba flores ni velo, esto último por razones obvias. Antes de que el padre Wilson hiciera la señal de la cruz para comenzar, él tocó el hombro de la joven, pues nunca antes la había visto tan nerviosa. ¿Estás bien?, preguntó Terry. Ella iba a contestarle cuando una sombra se interpuso entre los rayos del sol que se infiltraban por la entrada de la iglesia, y a través de las puertas abiertas de par en par, al ver la silueta reflejada en el altar, Susana reconoció la misma de inmediato y se dio la vuelta, al igual que el resto de los invitados. ¡Oh! Cruzados de brazos y descansando su cuerpo contra el marco de la puerta, Neil Ligan contemplaba extasiado la belleza de Susana. Había estado tan habituado a las rústicas ropas de la rubia durante su estancia con los Illinis que ya casi había olvidado lo hermosa que lucía, llevando otra vestimenta. Caminó hacia el altar con paso lento pero firme, y al quedar frente a los novios, la vio temblar de pies a cabeza. «Hola, Susana», dijo, y ante la atónita mirada del padre Wilson y de los demás, Terry se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué rayos hacía Neil Ligan en plena boda? Recordó la anécdota que le había contado Candy en Isola Vela sobre cómo el hermano de Lisa le había llevado bajo engaño a una villa con quien sabía qué intenciones. Y entonces tomó a Ligan por el cuello, levantándolo en el aire. ¿Qué haces aquí, Neil?, preguntó con enojo, esperando que el otro huyera de miedo e incluso llamara a la señora Ligan, mas no lo hizo, lo que exacerbó más los ánimos de Terry. ¿Acaso tú y Elisa no han tenido suficiente con todo lo que nos han hecho a mí y a Candy? Susana se llevó las manos a la cintura. ¿Tú y Candy?, repitió a su novio. ¿Y tú qué tienes que ver ahora con Candy? El padre Wilson intervino. Si nos disculpa, joven, dijo en referencia a Neil, tenemos una boda que celebrar. Y si usted me disculpa, padre, ripostó Neil, yo tengo una boda que detener. ¡Neil!, exclamó Susana. Terry alzó las manos al aire, en un esfuerzo por no exaltarse. Aguarden un momento. Susana, ¿acaso conoces a Neil? Susana se cruzó de brazos, ofendida por el tono de quien estaba a punto de ser su esposo. ¿No te parece evidente? ¿Alguien quiere explicarme qué es lo que sucede?, preguntó el padre Wilson, mas nadie respondió. La señora Marlowe dio 2 pasos adelante, interponiéndose entre todos, incluyendo al padre Wilson. Por nada del mundo detengas esta boda, Susana. Mamá, por favor. Por primera vez, Susana deseó que su madre la dejara en paz. ¿No ves que estoy esperando una respuesta de Terry? Tomó a su prometido por el brazo. Dime de una vez qué hicieron tú y Candy durante mi ausencia. Terry miró a ambos lados de la iglesia, esperando ver el rostro de Eleanor y buscar algún indicio de aprobación para decir la verdad, pero al hallarla su semblante no mostraba ninguna expresión, y Terry comprendió el silencioso mensaje. Debes afrontar este problema tú solo. Sin pronunciar una sola palabra, él emitió una oración con los labios. Gracias, mamá, te amo. Y logró su cometido, pues los ojos de Eleanor adquirieron un hermoso brillo de orgullo materno. Terry se dirigió a Susana para hablarle, pero la señora Marlowe no lo permitió. Tu futuro marido viajó a Inglaterra porque Candy White le envió una carta pidiéndole que se vieran. Todos en la iglesia se conmocionaron, lanzando un grito de asombro o levantándose de los bancos para mirar más de cerca lo que estaba pasando. El padre Wilson sintió que iba a asfixiarse dentro de su sotana por lo que dijo. Voy a estar en la sacristía hasta que a alguno de ustedes se le ocurra continuar con el casamiento. Y secándose el sudor de su frente, se marchó por una puerta lateral, aunque nadie había advertido su retirada. Russell avanzó hacia el grupo. Debe haber un error, señora Marlowe. La señorita Candy solo estuvo de paso por Londres como escala para viajar a Sicilia, donde fue enviada bajo engaño por una enemiga. Y esa enemiga es mi hermana, agregó Neil. Susana, ¿olvidaste cuando mencioné que no se podía confiar en Elisa porque había enviado a Candy a Italia?
¿Usted es hermano de la amiga de mi hija?, preguntó la señora Marlowe a Neil. Ahora sí no comprendo nada. ¿Qué es lo que no comprende, señora?, preguntó Terry, sosteniéndose de la pila bautismal para no desmayarse. La señora Marlowe dijo: Hace un tiempo viajé a Illinois para preguntar a la señorita Elisa por el paradero de Susie, y fue entonces cuando ella me contó sobre una carta que usted había recibido de Candy, invitándolo a reunirse en Londres con ella. Eso es mentira, mamá, gritó Susana con rabia. No podía creer que Elisa había sido capaz de jugar con su madre, y mucho menos luego de que ésta hubiera hecho tan largo viaje de Nueva York a Soundville. Elisa no es como tú y yo pensábamos, es muy mala, tanto que la idea de alejarme de Nueva York no había sido mía, sino de ella, porque quería verme lejos de Terry. ¡Oh, por Dios! La señora Marlowe comenzó a llorar sin consuelo, pues había recibido con los brazos abiertos a la peor enemiga que había tenido su hija. Antes había pensado que dicha enemiga era Candy White, pero ahora se daba cuenta que la rubia enfermera solo había sido una víctima más de Elisa Ligan. Entonces tú y Candy nunca estuvieron juntos, Terry. Terry respiró hondo. La mentira de Elisa se convirtió en realidad, señora. Candy y yo estuvimos juntos, pero no en Inglaterra, sino en Italia. La piel morena de Neil se puso pálida al escucharlo. Si eso es cierto, ¿cómo explicas que quieres casarte ahora con Susana? ¿Qué relación guardas tú con ella, Ligan? Para ganar tiempo y evitar quedar al descubierto, Susana miró a su madre con reproche. ¿Por qué nunca me contaste sobre la supuesta carta que Candy había enviado a Terry según Elisa? Sin dejar de llorar, la señora Marlowe explicó: Estabas tan triste a tu regreso de Chicago que no quise arruinar más tu vida con un comentario impertinente. Además, surgió lo del casamiento y pensaba que si decía algo al respecto, echaría por tierra tus planes de casarte. Russell, quien estaba a punto de regresar a su lugar al pie del altar, por entender que estaba de más en la conversación, preguntó: ¿Por qué estaba en Chicago precisamente, señorita Marlowe? ¿Quién es este mequetrefe?, preguntó Neil. Este mequetrefe, como dices, es mi mano derecha y mejor amigo, contestó Terry sumamente ofendido. Fui a Chicago a verla a ella, a Candy, confesó Susana. Quería encontrarla frente a frente y confirmar con mis propios ojos que ella ya no te amaba. Buscó a Neil con la mirada. Y ahora comprendo por qué todo lo que nos ha hecho Elisa, que jamás la habría encontrado allí. Terry estudió con minuciosidad el cruce de miradas entre Neil y Susana y decidió atar los cabos que aún quedaban sueltos. ¿Qué relación hay entre ustedes? ¿Y por qué estás aquí en primer lugar, Ligan? Y por lo que más quieras, no vayas a decir que pasabas por aquí y se te ocurrió entrar a rezar 3 Padre Nuestros y 4 Ave Marías. El sarcasmo no te sienta bien en estos momentos, Terry, aunque es cierto, en cierto modo te comprendo, comentó Neil, antes de mirar fijamente a Susana hasta que al fin dijo: No puedo permitir que te cases con ella porque es mi esposa. Ninguno de ellos, en su estupor ante lo que se había escuchado, había visto al padre Wilson emerger de la sacristía, hasta que todos escucharon la voz del clérigo retumbar por toda la iglesia, mientras señalaba con un dedo acusador a Susana. ¡Tú, pecadora! ¿Cómo te atreves a faltar el respeto a Dios de esta manera? Eso tiene que ser una broma, padre, exclamó Terry en defensa de su prometida. Susana nunca haría algo así, se lo aseguro. Nos casamos por el rito indígena, admitió Susana, para horror de Terry y el resto de los invitados. Terry, mamá, Neil y yo estuvimos juntos en Illinois, y mientras él estuvo con mi amnesia se enamoró de mí, y yo de él. Nos casamos con la bendición de los Illinies, y habríamos sido muy felices a no ser porque cuando él recobró la memoria, descubrió que yo supe la verdad sobre su origen antes que él. Tomó la mano de Neil diciendo: En el artículo que leí sobre ti, se desprendía la idea de que tú y Candy tenían en común algo más que una herencia compartida, y deduje que habían sido o eran novios, y tuve miedo de perderte a ti también, por ella, mencionó con el corazón en la mano. El padre Wilson dirigió una mirada furibunda a Susana. Entonces, ¿por qué ibas a casarte con este otro chico? Terry miró a Susana, a la espera de una contestación, aunque la respuesta sería más que obvia, porque se embarazó de él. No obstante, ella dijo: Padre, precisamente iba a hablar con Terry sobre esto, pues ahora que lo pienso, estuve a punto de cometer un gravísimo error conmigo misma, con Terry y con muchas otras personas.
Susana, exclamaron Terry y Neil al unísono. Así es, balbuceó ella con lágrimas en los ojos antes de hablar a Terry. ¿Ninguno de ustedes había notado la rapidez con la que caminaste al altar? Terry asintió con la cabeza. Poco faltó para que corrieras, y pensé que estabas ansiosa por casarte de una vez. En realidad quería hablar contigo a la mayor brevedad, para cancelar la boda. Y al oír que todos murmuraban en el interior de la iglesia, añadió, Terry, aunque Neil y yo no estamos casados por la iglesia, él es el hombre que amo y al que siempre amaré, aunque él no me corresponda. ¿No corresponderte? Repitió Neil con ironía. ¿Por qué crees que vine de Somerville tan rápido como pude? La tomó por los hombros de manera que ambos quedaron mirándose a los ojos. Fui un estúpido al haberte abandonado, y no merecías que te tratara tan mal. No sabes cómo han sido para mí estas semanas sin verte, sin tocarte, sin abrazarte. Incluso le di un par de cachetadas a Elisa cuando ella solo trataba de alegrarme el día. Susana. La tomó por la barbilla acariciándola con los ojos almendrados. Susana, te amo. Oh, Neil, suspiró ella desbordándose de amor por el chico malcriado y prepotente que había llegado sin memoria a la aldea de los Ilinis. Pero ¿cómo olvidar la discusión que habían tenido el día de su despedida? Además, aún le faltaba por conocer el resto de la familia Ligan, y si los padres de Neil resultaban ser como Elisa, no quería imaginar lo que sería una vida con todos ellos en Somerville. Por último, debía pensar en la reputación de su madre y en todo el daño que le había hecho con su ausencia y con sus errores. Neil, lo nuestro es imposible. Terry se interpuso entre ambos. No quisiera interrumpir este momento de creciente intimidad, pero hay algo que debes saber, Neil. Se acercó al otro de manera que solo él y Susana pudieran escucharlo. Susana espera un hijo mío. Neil dio un paso atrás, aterrado ante las palabras de Terry. ¿Cómo Susana pudo haberlo olvidado tan fácilmente si en verdad había dejado de amar a Terry alguna vez? La posibilidad de que ella nunca hubiera hecho a un lado su cariño hacia el actor ahora era una realidad, pues el fruto de esa relación crecía dentro de su vientre. Susana, ¿cómo pudiste? Preguntó al vacío. Temo que en esto no hay marcha atrás, Ligan, dijo Terry, quien por vez primera sintió pena por el hermano de Elisa, pues era notable el amor que sentía por Susana. Soy un hombre de palabra y debo asumir la responsabilidad de mis actos. ¡Esperen! Exclamó Susana con desesperación. Precisamente de eso quería hablarte, Terry. Cometí un grave error, y no quiero que dicho error adquiera proporciones gigantescas. ¿Gigantescas? Repitió Neil con cinismo y dolor a la vez. ¿Qué puede ser más gigantesco que saber que la mujer con quien me casé me engañó con otro, procreando un hijo con él? ¿Podemos hablar de esto en privado? Preguntó ella a ambos jóvenes. Para Dios no hay secretos, sostuvo el padre Wilson. Lo que sea que tengas que confesar, debes decirlo aquí. ¿Frente al altar? Cuestionó Susana con incredulidad. No puedo, padre. Además, esto será muy duro para mi madre. Más duro que lo que estuviste a punto de hacer, insistió el clérigo. Ya no será necesario que digas nada, Susy, intervino Neil. Sé que cuando recuperé la memoria hice y dije cosas terribles, y te ruego que me perdones. Alzando los hombros dio la vuelta para marcharse, no sin antes decir, ahora me queda claro con quién quieres pasar el resto de tu vida. Adiós, Susana. Neil, no te vayas. En cada paso que él daba para alejarse, Susana sentía que su corazón se iba desgarrando poco a poco. Luego de haber perdido las esperanzas de volverlo a ver, aquí estaba, tratando de impedir que se casara con Terry, tal y como ella pensaba hacer, pero no a tan alto costo, y entonces gritó, «El hijo que espero no es de Terry, sino tuyo». Terry sintió que se lo tragaba la tierra, y cuando volvió a buscar a Eleanor con la mirada, estaba tan sorprendida como él. El duque, por su parte, había tapado los oídos de los niños para evitar que ellos escucharan una palabra más de la incómoda conversación. Entonces Terry observó a Neil, y al verlo a los ojos supo que todo cuanto el joven Ligan había dicho era cierto. Susana y él habían compartido los pasados meses como marido y mujer. Buscó al padre Wilson con la mirada, pero éste yacía inconsciente sobre el suelo. Debía haber recibido una impresión muy fuerte, supuso Russell, mientras corría a al auxilio del religioso.
Lo llevaré a la sacristía. Todo esto ha sido muy duro para él. No tanto como para nosotros, dijo Terry entre dientes a medida que Russell desaparecía de la vista de todos, y se dirigió a Susana. ¿Cómo estás seguro de que Neil es el padre de la criatura? Pero Susana no lo escuchaba, pues estaba consolando a una destrozada señora Marlowe. Dios, qué vergüenza, qué vergüenza tan grande, gritaba la mujer. Lo siento tanto, mamá, suplicaba a su hija entre sollozos. Pero es mejor así, por el bien de todos. Terry te hizo una pregunta, Susana, y merecemos una respuesta. Todos la merecemos, dijo Neil con voz cortante. Con la señora Marlowe ocultando la cabeza entre sus brazos, Susana señaló. Nunca me acosté contigo, Terry. Traté de hacerlo, pero estabas tan dormido y soñando con Candy que fue imposible hacerte reaccionar. Y, además, bajó la cabeza para evitar la penetrante mirada de Neil. Me faltó valor. A duras penas te había desvestido y sentí mucha pena al hacerlo, pues para entonces el único hombre con quien había estado se detuvo al pensar en sus noches de matrimonios con Neil. El día que regresé a Nueva York, descubrí que estaba embarazada y tuve miedo, mucho miedo. Neil me había abandonado, como también había renegado de nuestro matrimonio en la villa indígena, y la soledad que me había arropado era tan insoportable que no me creía capaz de hacerme cargo de un niño por mi propia voluntad. Esta vez fue Eleanor quien se puso de pie, confrontando a la joven que había estado a punto de arruinar la vida de su hijo. Ninguna mujer está preparada a cabalidad para asumir el rol de madre. El instinto y la experiencia se obtienen solo a base de tiempo y esfuerzo. La señora Marlowe abandonó su refugio en brazos de Susana para salir en defensa de su hija. Compréndala, señora Baker. Mi Susie estaba tan asustada al descubrir que sería madre y que no tendría el apoyo de su enamorado. ¿Y usted cree que no sé lo que se siente? Eleanor dirigió una mirada profunda a Richard, quien asintió con la cabeza permitiéndole proseguir. ¿Acaso fue más fácil para mí haber encarado mi maternidad mientras que mi vida estaba en el ojo público, sufriendo la mayor de las humillaciones al haber quedado sola esperando a mi pequeño? Luchó con todas sus fuerzas para no llorar, y no tuvo que esforzarse demasiado, pues su indignación rebasaba los límites de su dolor. No digas que no puedes valerte por ti misma, Susana. Siempre has estado bajo el amparo de todos, incluso de Terry. Yo, en cambio, tuve que defenderme sola en un mundo donde la vanidad supera los auténticos sentimientos, mientras batallaba porque mi hijo tuviera un apellido así como la ayuda económica de su padre. Ya no tiene nada más de qué reprocharme, señora. Sé perfectamente que soy una cobarde. Una vez más, Susana liberó su llanto. Es por eso que estoy aquí, manchando mi propio nombre y poniendo mi dignidad por el suelo, con tal de arreglar las cosas para todos, incluyéndome a mí. Si querías arreglar las cosas como dices, reclamó Neil, volviendo a avanzar hacia ella. ¿Por qué no me dijiste desde un principio? Porque te amo tanto que no quiero tenerte contra tu voluntad, gritó ella a pleno pulmón, causando un fuerte eco dentro de la iglesia. Ya me habías dejado muy claro que no querías estar más conmigo, así que ¿por qué habría de decirte que estaba esperando un hijo? Probablemente te habrías casado conmigo solo por lástima, o por darle un apellido a nuestro bebé, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de enmendar un daño ocasionando otro, y no hubiera sido justo para Terry afrontar la responsabilidad de una paternidad que no le correspondía. Neil tomó las manos morenas entre las suyas. Por mucho que te ame, estoy dispuesta a cuidar de nuestro hijo sola. ¿Qué mejor aliciente para superarme que la criatura que es un producto de nuestro amor? Se acercó más a él y sin nada más que ocultar le dijo: Te amo, Neil, siempre te he amado, y es tan grande mi amor por ti que estoy dispuesta a dejarte libre, como siempre lo has sido. Neil quedó sin palabras. Susana había resultado tan lastimada por su rechazo que estaba dispuesta a sacrificar su felicidad con tal de verlo bien y en paz. Pero ¿cómo iba a estar en paz sabiéndola lejos y sin amarla como hubiera deseado? Entonces recordó que había sido él quien la había apartado de su lado, él quien había cerrado las puertas a su matrimonio, él quien la había hecho pedazos al pretender que ella rehiciera su vida con Terry. ¿Por qué, si por primera vez se enamoraba de una mujer que le correspondía, le había preparado el camino para marcharse? Yo también soy un cobarde, admitió a ella en voz alta. He sido un cobarde al no haber luchado por nuestro amor y pensar antes en la opinión de mi familia.
suspiró al reconocer sus propias limitaciones. De niño siempre he oído de mis obligaciones, pero ahora que voy a ser padre, no quiero que mi niño o niña cometa los mismos errores que nosotros. No quiero que estés conmigo solo porque voy a tener un hijo, exclamó Susana. Nuestro hijo, recordó él, rodeando la cintura de ella con sus brazos. Perdóname, Susie. Perdóname por haberte tratado tan mal el día que nos despedimos y por no haberte buscado mucho antes. He venido aquí sin haber tenido idea alguna de que esperabas un hijo, porque te amo, Susana, y quiero casarme contigo, esta vez por nuestra iglesia, y quiero estar contigo el resto de nuestra vida, disfrutando de tu compañía y la de nuestro bebé. Susana acarició la mejilla de su esposo. Neil, ¿qué más quisiera que estar contigo hasta el fin de mis días? Pero hay algo que tú y yo hemos olvidado. ¿Cómo recibirá tu familia, en especial Elisa? No estoy segura de que ella o tus padres me acepten. Neil suspiró. Antes de haber comprado el boleto para tomar el tren hasta aquí, ya había pensado en pedir al tío Albert que me consiga un trabajo en su nuevo edificio aquí, en Nueva York. Y sobre mis padres, tendrán que aceptarte en uno u otro modo, pues no te perderé otra vez. ¿Estarías dispuesto a dejar a tu familia por mí? ¿Dejarlos en el amplio sentido de la palabra? No. Sin embargo, hay veces en que es necesario distanciarse un poco para vivir con madurez. Y en cuanto a Elisa, ayer descubrí cuál es su talón de Aquiles. ¡Yo! ¿Eh? Terry temió que Neil hubiera enloquecido. ¿Tú? ¿El talón de Aquiles de Elisa? Pero si siempre te ha manejado a su antojo. Hasta ayer, informó el otro. Solo le bastó verme enojado con ella para comprender que el mundo no gira a su alrededor y que en su afán por desgraciar a otras personas había lastimado a su propio hermano sin proponérselo. Terry se frotó la barbilla. Aún se me hace difícil creer que Elisa esté arrepentida. Nadie cambia tanto de la noche a la mañana, Neil. Pues yo sí cambié, y cambié para convertirme en un mejor hombre, aseguró Neil, recordando las sabias palabras del señor Nicholas. Además, Elisa está descubriendo el amor. Aunque nadie, ni siquiera ella, sabe de quién se trata. No hay poder más curativo que el amor, apretó a Susana contra él. ¿Qué dices, mi amor? ¿Aceptarías ser mi esposa? Todo el sufrimiento e indecisión que había padecido Susana en el transcurso del pasado mes se había desvanecido en un instante. Los ojos de Neil eran como dos ventanas traslúcidas a través de las cuales se podía entrever la marejada de sensaciones que atravesaban el alma, que en un tiempo había sido turbulenta. Solo si me perdonas por lo que hice, susurró. Él sonrió. Entonces estamos a mano, pues yo también hice muchas cosas por las cuales debo pedirte perdón, aunque hay dos personas con las que debemos hablar antes, dijo señalando a la señora Marlowe y a Terry. Tienes razón, aceptó ella, apartándose de su esposo para hablar con Terry. Desde que me conociste no he hecho sino causarte un problema tras otro, pero te prometo que nunca, nunca más seré un obstáculo para ti. En Illinois aprendí a caminar con mi pierna suplente y a realizar tareas físicas y domésticas, con el apoyo de Neil y mis amigos indios. Pero cuando me dejó, sentí que no contaba con las fuerzas suficientes para cuidar a un hijo, y una vez más recurrí a ti. Se detuvo para llorar amargamente y casi me convierto en un monstruo al pretender que tú pagaras las consecuencias de mi cobardía. A pesar de la magnitud de la mentira bajo la cual se había convertido en su esposo el resto de su vida, Terry sintió una inmensa compasión por la chica. Cuánta desesperación debió haber sufrido al descubrir que esperaba un hijo del hombre que la había abandonado. Entonces pensó en Eleanor y en la difícil decisión de esta última en enviarlo a Londres con el duque, y comprendió finalmente el sacrificio de amor de su progenitora, aunque ésta lo lamentara más tarde. No lo pensó dos veces para casarse con Susana en cuanto fue avisado sobre el embarazo, y ahora que tenía la certeza de que el padre de la criatura era Neil, le sobrevino un enorme vacío, pues aunque ahora respiraba aliviado al saber que no se había acostado con Susana, la ausencia de una figura a quien pudiera proteger solo ensanchaba el apelado corazón del actor, haciendo más latente el recuerdo de Candy. Con un hijo en quien pensar sería mucho más fácil, pensó. Tomó a Susana por el hombro y mostrando una amplia sonrisa exclamó: «Ya basta de cursilerías y discursos de despedida. Soy actor, ¿lo olvidas?
Ya estuvo bueno de tanto sentimentalismo. Ahora vayan y busquen al padrecito antes que al pobre le dé un infarto por todo lo que ha tenido que escuchar. Y cásense de una vez. Susana sabía que él solo bromeaba para ocultar su orgullo y corazón heridos, lo cual agradeció en silencio, pues su antiguo prometido solo estaba facilitando las cosas para dejar el camino libre a Neil. Él y yo no podemos casarnos aquí. Esta es tu boda, Terry, y no debemos tomar ventaja de eso. Pero Terry estalló en una estruendosa carcajada, haciendo vibrar las paredes de la iglesia. Esta iglesia no me pertenece ni tampoco este casamiento. Incluso tú no me perteneces. Buscó en uno de los bolsillos y del mismo extrajo una pequeña caja con un juego de anillos de matrimonio adentro. No sé si le quede bien a Ligan, pero al menos el tuyo lo compré en tu tamaño. No pensarás regalarme el anillo que compraste para ti, protestó Neil. El inglés volvió a reír. ¿Vas a despreciar mi obsequio de bodas? Volvió a meter la mano en el bolsillo, esta vez para sacar el anillo blanco y dorado que había adquirido en Taormina. Cuando me vea en la necesidad de sentir un anillo entre mis dedos, dijo, deslizando el aro por el anular. Con este me será suficiente. Ese anillo, musitó Susana, admirando el doble tono de la joya desde la noche en que había vuelto a ver a Terry en su departamento. Lo has llevado en la mano desde que volviste de Europa. Es por ella que lo usas, ¿verdad? Susana, comenzó Neil, advirtiendo un raro destello en los ojos de Terry. No debemos mencionar a Candy. Quiso mencionar que los Ligan habían recibido la noticia hacía un mes de que la enfermera estaba de vuelta en América y que al cabo de unos días de haber arribado al hogar de Pony, había partido rumbo a un destino desconocido por todos, incluso por su tío Albert. Pero sería inútil informarle a Terry cuando bien sabía que sería imposible encontrarla, pues por lo que prefirió guardar silencio y no causar más penas a su nuevo amigo. Tomando el anillo que él le ofrecía, Neil lo colocó en su bronceada mano y él mismo le quedaba un poco suelto, mas no tanto como para caerse o lucir mal. En otras circunstancias habríamos sido amigos, destacó. Terry solo asintió con la cabeza y vio cómo el gran amor de Susana caminaba para aclarar las cosas con la señora Marlowe, y lo oyó decir: a juzgar por lo que hizo mi hermana, señora Marlowe, debo suponer que usted no debe tener muy buen concepto de mí, y la verdad es que no he sido un hombre bueno, pero de algo puede usted estar segura, y es que amo a su hija como nunca antes había amado a alguien, en forma similar, y mi deseo es verla y hacerla feliz. Continuará.